pedagógicos a cargo del doctor Giovanni Gianfrancesco. Para el día de hoy tenemos el siguiente programa, que es primer punto número 1, presentación de la mesa directiva. Segundo, la presentación del segundo institucional por parte de nuestra rectora. Y tercero, el desarrollo de la conferencia prevista para el día de hoy. A continuación, me permito presentar la mesa directiva. Nos acompaña nuestra rectora, la doctora María Claudia García Gómez, rectora de la Corporación Universitaria Iberoamericana, el doctor Giovanni Gianfrancesco, conferencista principal, el doctor Javier Duan Amado Acosta, vicerrector académico de la Corporación Universitaria Iberoamericana, el doctor Julián Ochoa Alzate, director del Centro de Educación a Distancia de la Fundación Universitaria del Área Andina, y el doctor Javier Arteaga, coordinador académico del Centro de Educación a Distancia de la Fundación Universitaria del Área Andina. A continuación, cedo la palabra a la doctora María Claudia García Gómez, rectora, quien dará un saludo institucional. Buenos días para todos y todas, para la Corporación Universitaria Iberoamericana. Es un verdadero placer y un verdadero honor contar con nuestro conferencista invitado y todos nuestros colegas y amigos de distintas instituciones de educación superior. Particularmente quiero darle el agradecimiento y bienvenida a la Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad Santo Tomás, Fundación San Mateo, Corporación Universitaria UNITEC y la Unión Americana de Educación Superior, con quien hemos venido trabajando y hemos logrado, gracias al esfuerzo conjunto, estar el día de hoy reunidos. Definitivamente estos espacios es para mí el primero desde que inicié mi responsabilidades como rectora de la institución hace un mes. Espero que se repitan con mucha frecuencia. Esta ha sido y seguirá siendo la casa de todos ustedes. Estoy conociendo los distintos espacios interinstitucionales y gremiales en los cuales se ha venido trabajando, entre ellos el CIUI, la Asociación también de Instituciones Privadas de Educación Superior, en la cual pues tenemos el honor de estar en la Junta Directiva. Entonces, bienvenidas las iniciativas, bienvenidos todo este trabajo conjunto y esperamos pues seguir trabajando. A nuestro conferencista, el doctor Giovanni Gianfrancesco, mil gracias por estar con nosotros. Conocemos de la agenda tan apretada y es por esto que pues, la convocatoria la hicimos entre todos en el último momento, dado las múltiples ocupaciones. Sabemos que el doctor Gianfrancesco está viajando casi inmediatamente después de esta conferencia a cumplir con otros compromisos. La trayectoria del doctor Gianfrancesco como licenciado en Educación con especialidad en Biología Química de la Universidad de La Salle de Bogotá, tiene magíster en Docencia Universitaria de la misma universidad, doctorado en Educación con énfasis de currículum de la Universidad de Newport, Estados Unidos. También es especialista en Educación Ambiental de la Universidad del Bosque en Bogotá, especialista en Investigación Social aplicada a la educación. Tengo los anteojos, valga la pena notar que se me ha quedado aproximadamente, la letra es más o menos grande, de la Universidad de Santiago de Chile. También se ha desempeñado como orientador familiar del Instituto de Ciencias de la Educación ICE de la Universidad de Navarra en Pamplona, España. Se ha encargado de reflexionar y escribir acerca de la problemática educativa, la investigación pedagógica y la gestión de centros educativos. Es miembro fundador de la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación. Se desempeña adicionalmente como docente, investigador y director de proyectos de investigación en programas de posgrado en diversas universidades colombianas. Es consultor de las Naciones Unidas, el PNUD, en la transformación del desarrollo educativo de la República de Panamá. También es asesor curricular de la Universidad Nacional de Colombia y autor de la propuesta La Escuela Transformadora para Latinoamérica, director de la revista Actualidad Educativa y miembro del Comité Científico de la revista internacional Magisterio, y le fue concedida la medalla al mérito educativo a Socoltec en el grado gran oficial del premio honorífico en educación
Horacio en Lima, Perú. Realmente leer su currículo, conocer de usted es un honor, nos sentimos extremadamente honrados con su visita. Hoy escucharemos al doctor Gianfrancesco, espero que sea la primera de muchas oportunidades en que las instituciones de educación superior tengamos el gusto de escucharlo. Hoy lo tenemos en el tema actualización en tendencias educativas contemporáneas, importancia de los modelos educativos en la educación superior con pertinencia en Colombia. Entonces, le cedo la palabra a nuestro conferencista con un aplauso colegas de Fortuna Educativa, muy buenos días. Fíjese que no dije profesores, ni maestros, ni docentes, sino colegas de Fortuna Educativa, porque ser educador supera las otras fases por las cuales pasamos de dictar clase, después a pregar que el alumno no se entienda, después a darles el método para que ellos mismos aprendan, y ahora para desarrollarle una serie de competencias polivalentes para que ellos, como excelentes seres humanos, pues tengan la capacidad de aprender autónoma, significativa y colaborativamente, y adquieran unos desempeños tanto humanos como científicos diferentes. Y esa es la tarea como del educador y del mediador. Primero, un agradecimiento muy especial a la Universidad del Área Andina y a la Universidad Iberoamericana por la posibilidad de estar aquí. Sé que son muchas personas las que podrían estar aquí, pero como me invitaron, ya con eso me pagaron, porque las personas que tienen valores reconocen los valores en las otras personas y ojalá no defrauden. Y tercero, pido disculpas por la apariencia. Siempre acostumbro estar encorbatado, pero hoy tengo que viajar Cali, al aeropuerto de Palmira, y estar en Tuluá, y el vuelo no me alcanza a dejar ir a cambiarme, entonces me vine desbaratado. Entonces me perdonan porque la estética es una forma de expresar la ética, y a veces cuando uno anda desbaratado por fuera, posiblemente está desbaratado por dentro, y no quiero dar a entender de que soy así. La tarea que me pusieron es una tarea compleja, la vamos a manejar como en dos momentos. Primero, contextualizarnos como en unas palabritas que están de moda pero que a veces no se enredan: la palabra paradigma, la palabra tendencia o enfoque, la palabra escuela de pensamiento, la palabra autor, la palabra modelo, para poder llegar al modelo pedagógico y decir más o menos qué es un modelo, cómo se construye, mirar una forma de ensamblarlo a través de unos ejemplos y finalmente decir cómo construí yo el modelo pedagógico de escuela transformadora, que fue premiado en Buenos Aires, Argentina, como el mejor modelo de Iberoamérica en el año 2006. Yo creo que fue premiado porque no había más modelos, pero fue premiado. En este momento Colombia tiene cerca de 14 modelos pedagógicos creados por colombianos. Entre ellos está Pedagogía Conceptual de Miguel y Julián de Zuviría, Pedagogía Dialogante de Julián de Zuviría, Pedagogía Afectiva de Miguel de Zuviría, Pedagogía Cultural de Rafael Campo Vázquez, Pedagogía Democrática de Guillermo Carvajal Corzo, el modelo pedagógico de Escuela Nueva Activa de Vicky Colbert, Pedagogía Polémica de Néstor Bravo Salinas, Pedagogías Activas y por Proyectos de Andrés Gaitán Luque, Pedagogías Críticas y Sociales de Marco Raúl Mejía, Pedagogía de la Escuela Sin Muros o el modelo pedagógico Escuela Ciudad Escuela de Francisco Cajiao, Pedagogía por Competencias Cognitivas de Daniel Bogoya, está Pedagogía Transformadora de Giovanni, está Pedagogías de la Esperanza de Germán Pilonieta y Pedagogías de la Comprensión de Carlos Eduardo Vasco. Y casi todos los modelos se han generado en Colombia con los niños que tenemos y no con los niños que quisiéramos tener. Es decir, la escuela tradicional siempre quiso trabajar con los niños que el maestro soñaba. En cambio, hoy tenemos que trabajar es con los niños que tenemos. El maestro siempre soñó con un niño que llegara temprano, que fuera juicioso, que tuviera buena letra, tuviera lectura comprensiva, no se durmiera en clase, no molestara, y ese niño no existe.
Entonces por eso la escuela tomó dos decisiones: hacer exámenes de admisión para no recibir a nadie, y segundo, inventarse un reglamento escolar para expulsarlos a todos. Y esa es la escuela más o menos del siglo XX, y cuando nos damos cuenta que más o menos 80 de cada 1000 colombianos terminan una carrera profesional y 920 son fracasados, entonces nos damos cuenta que el sistema educativo colombiano parece que fracasó, y ahora hay que trabajar por los 920 y no por los 80. Por eso empezamos ahora a crear un modelo pedagógico que se llama Pedagogía del Cuidado, para hacer unos fundamentos y unas estrategias para construir una educación que sea preventiva y una educación inclusiva, y no una educación exclusiva y excluyente. Entonces, gracias por la invitación, porque sé que cualquiera de mis colegas hubiera podido estar aquí, y ojalá los inviten. Yo siempre les hago propaganda, porque nosotros nos reunimos, precisamente ayer era día de reunión y por eso estoy en Colombia, el primer martes de cada mes. Siempre nos reunimos entre las 5 de la tarde y la 1 de la mañana, entre todos, a poner problemas y ayudar a pensar. Pero todos pensamos diferente, eso es lo bueno. Y lo que estamos tratando de buscar es la unidad en la diversidad, porque es mejor buscar en qué nos parecemos que en qué nos diferenciamos, para poder hacer alianzas, convenios, negociar, conciliar y concertar y salir adelante. Esa es la primera parte. La segunda parte entonces ya presentaría a manera de ejemplo el modelo pedagógico. Más o menos trabajar el modelo pedagógico es un diplomado de 120 horas, entonces voy a resumir 120 horas en 4, entonces me perdonan como el afán y el ataque. Yo, para terminar de dañar la imagen, entonces me voy a quitar la chompa. Bueno, colegas, entonces vamos a empezar como con unos términos básicos. Y los términos básicos los voy a colocar de lo general a lo particular. Primero voy a manejar el modelo educativo 1903, que es TTS, TISA, tablero y saliva. Y después si le metemos la tecnología con los hipervínculos y las cosas, para hacer de pronto un contraste. Y si algún día tenemos la posibilidad de organizar un taller en donde yo no hable, sino en donde ustedes construyan el conocimiento, entonces podríamos hacerlo. El primer término es este: paradigma. A veces cuando uno se mete en los paradigmas, se mete en todas las teorías de Kuhn, y uno se lee los libros y no entiende nada. Entonces, la pedagogía es el arte de hacer sencillo lo complejo, y voy a tratar de ser pedagogo, pero sin bajarle el rigor científico. Un paradigma es como una forma de sentir, pensar, decidir y actuar de las comunidades científicas y de las personas. O sea que cuando uno actúa de acuerdo a las decisiones que tomó, decidió de acuerdo a su razón y razonó de acuerdo a su sentimiento, entonces uno podría decir que hay coherencia, y los paradigmas de por sí tienen una coherencia interna. Cambiar la forma de sentir, pensar, decidir y actuar de las personas y las comunidades es lo que uno diría cambio de paradigma. Pero los paradigmas se consideran como hipótesis filosóficas de las ciencias, tanto fácticas como de las ciencias formales. Por eso a veces los paradigmas tienen la tendencia a ser fácticos y a veces tienen la tendencia a ser formales. La historia de los paradigmas en su orden es la siguiente: primero fue el empirismo, después el racionalismo, después el racionalismo contemporáneo, después el materialismo dialéctico, después el idealismo, después el realismo, después el positivismo, después el positivismo lógico, después el funcionalismo, después el conductismo, después el estructuralismo, y ahorita estamos pasando por el constructivismo, y están apareciendo dos paradigmas simultáneos nuevos en estos últimos años: uno que es el tipológico comprensivo de las ciencias humanas y sociales, y otro el paradigma sistémico cibernético de las ciencias que son fácticas. Entonces, cuando a veces a un maestro le preguntan ¿usted en qué paradigma está?, él dice: no, yo dicto clase. Y usted: sí, pero ¿en quién se inspira y cuál es su forma de sentir, pensar, decidir y actuar para hacer las cosas como usted las hace? No sé. ¿Por qué creímos que la educación era dictar clase?
Y educar viene de educere, que significa sacar del otro lo que el otro es. O sea, profesor, por favor no enseñe, deje ser y deje aprender. O sea que hoy la tarea es descubrir quién es el otro, cómo siente, cómo piensa, cómo decide, cómo actúa, y verlo desde el paradigma de la otra persona, y de forma empática empezar a descubrir y potenciar los talentos en vez de transmitirle las cosas que yo sé. Entonces hay una angustia porque el alumno no aprende lo que yo sé, menos mal, porque el día que lo aprendiera se va a parecer a uno, y uno sabe por dentro que uno es un frustrado, que tiene limitaciones y que tiene una cantidad de cosas. Es mejor permitirle al otro ser quien puede llegar a ser, y a eso se le llama formación. Cuando yo saco del otro lo que el otro es, educo. Pero cuando yo llevo al otro de lo que es a lo que puede llegar a ser y lo potencio, entonces lo formo. Y últimamente en Colombia se está hablando de formación más que de educación. La educación pasó al plano de la educabilidad, y los contenidos de las áreas al plano de la enseñabilidad. ¿Y cómo se educa y cómo se enseña? Pues indagando sobre los contextos y las personas a través de la investigación. O sea que parece que hubieran como 4 campos: el hombre, la sociedad, y cómo desde la investigación yo construyo modelos para facilitar ese desarrollo individual y ese desarrollo de tipo social. Los paradigmas, dentro de los paradigmas existen tendencias, y esas tendencias pueden asimilarse en algunos casos como a los enfoques o a las posturas más específicas que dentro de una postura general puede tener un paradigma. Y desde estas tendencias o enfoques entonces surgen algunas escuelas que se podrían llamar escuelas de pensamiento, no las escuelas sinónimo de colegio, instituto, academia, liceo, sino las escuelas de pensamiento. Dentro de las escuelas de pensamiento están los autores, y los autores son los que generan modelos, y a través de estos modelos es que se construyen los proyectos a través de los cuales se enfrentan los cambios y las transformaciones, incluso hasta del mismo paradigma. Hoy entonces tenemos el término proyectos en todas partes: proyecto educativo institucional. Tenemos dentro de los proyectos educativos institucionales los proyectos de área, pero tenemos los proyectos de aula, tenemos los proyectos de investigación. Pero para poder organizar esos proyectos hay que tener como un referente, un modelo, que surge de algún autor, que viene de alguna escuela, que tiene unas características desde un enfoque o tendencia dentro de un paradigma. Por ejemplo, estoy en el paradigma constructivista, y en el paradigma constructivista hay distintas tendencias y enfoques. Entonces estoy en la tendencia cognitivista. Dentro de esa tendencia o enfoque cognitivista estoy dentro de una escuela de pensamiento, y esa escuela de pensamiento puede ser, por ejemplo, el epistemológico genético. Dentro de esa escuela epistemológica genética pues hay un autor que le dio origen, entonces se llama Jean Piaget, y entonces él presenta un modelo pedagógico para el desarrollo del pensamiento sensorio-motriz, del pensamiento preoperacional concreto, del pensamiento prelógico y del pensamiento lógico, y se dedica especialmente con una metodología que la convierte en un proyecto que se llama el método clínico concéntrico, y a partir de ahí empieza uno a trabajar. Pero yo puedo decir que estoy dentro del mismo paradigma constructivista, pero tengo otra tendencia, y la tendencia es histórico-crítica, y la escuela del pensamiento es el interaccionismo, y el autor es Vygotsky, y su modelo pedagógico es de aprendizajes significativos proximales. Entonces su proyecto es completamente diferente. Entonces cuando a uno le preguntan cuál es el proyecto suyo, uno no sabe cuál es el proyecto. Mi proyecto es que mis alumnos aprendan. Bueno, ¿y cuál es el modelo pedagógico que usted va a construir para ellos? ¿No? Entonces se necesita por cada alumno un modelo pedagógico, muestra así, como así, si uno aprende y el otro no aprende, y empieza un problema interno, y es porque uno no se ha ubicado
así porque no se ha ubicado así. Esto vendría siendo el proceso deductivo para poder enfrentar un proyecto, pero este es el proyecto inductivo. Y por lo general, el paradigma se forma al revés. Yo tengo un proyecto. Con ese proyecto, para poderlo realizar, entonces genero un modelo. Con ese modelo, entonces, si no tengo autores de referencia, tengo que empezarla a crear yo. Y eso me hace tomar una postura y generar una escuela. Y de esa escuela, entonces, generar una tendencia, y de esa tendencia un paradigma. Entonces, en Colombia se están trabajando más o menos 34 modelos pedagógicos. Comenius, Rousseau, Montessori, Pestalozzi, Froebel, Werther, Brunner, Freinet, de Crowley, Lancaster, Light, Dewey, Kerchsteiner, Claparede, Skinner, Bloom, Gagné, Bandura, Guilford, Piaget, Hans Eblin, Novak, Ausubel, Hanesian, Vygotsky, Van Parreren, Vanover, Vizcaya, Perkin, Garner, Forstein, Nicholson, Steinberg y Golem. Esos son los 34. Y los puse en orden de evolución desde los paradigmas más antiguos a los paradigmas más recientes. Entonces viene la pregunta para el maestro universitario: ¿usted en qué paradigma está? ¿En el de Vygotsky? ¿En el de Piaget? ¿En el de Comenius? ¿En el de Rousseau? ¿En el de Montessori? ¿Está cómo se fundamenta? Y dice uno: no, yo dicto clase. Incluso a veces hay problemas. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Benigno Galvis. ¿Y tú en qué te graduaste? Soy administrador de empresas. ¿Y hace cuánto te graduaste? Hace 18 años. ¿Y ya tienes tu propia empresa? No. ¿Quién va a tener empresa aquí si aquí no hay plata? ¿Y en qué empresa has trabajado? No, yo nunca he podido tener empleo. Entonces, ¿qué haces en la universidad? Dicto una cátedra que se llama Desarrollo Empresarial. Estoy exagerando y estoy pensando en voz alta. Yo sé que si lo dice alguno de ustedes a sus compañeros, pues se cae todo el mundo. Por eso yo tengo que arriesgarme a que me odien a mí, pero es necesario decirlo. O sea, parece que la universidad no trabaja por paradigmas ni trabaja por enfoques, sino que trabaja por las normas que va generando el IFES y lo que va apareciendo, y cogemos por competencias, después la calidad total, después la planeación estratégica, después la reingeniería, y en vez de no decir: espere un momentico que el paradigma mío es este. La educación privada y la educación oficial de la básica ya alcanzó a lograr eso, y ha logrado 3 decretos claves desde la Ley General de Educación de 1915. Primero, cada institución educativa propone su proyecto educativo institucional. O sea, tiene la libertad de organizar curricularmente lo que tiene que hacer para formar el tipo de hombre que sueña y el tipo de sociedad que quiere construir. Segundo, decide su modelo pedagógico y no lo exporta o lo importa, sino que lo construye. Y por eso el decreto 1290 del 2009, entonces cada institución define sus propios criterios de autoevaluación, autorregulación y acreditación, dependiendo de lo que se propuso hacer, y a través de los resultados usted demuestra si esos procesos y proyectos son apropiados. Es uno de los únicos países en América Latina que tiene esa posibilidad. Entonces, ¿yo cómo me voy a ubicar en los modelos? Para contextualizarme, entonces un modelo proviene de un autor, y ese autor viene de una escuela de pensamiento que forma parte dentro de una tendencia o un enfoque dentro de un paradigma. Entonces, antes uno se matriculaba con un paradigma y entonces uno se volvía terco con el paradigma. Yo fui alumno de Jean Piaget en 1978 en Lucerna, Suiza. Entonces yo me volví más piagetiano que Piaget, por el hecho de que estuve 3 meses con él. Eso era una maravilla de hombre, y yo ni le entendía nada, pero me tomaba fotos con él y le hacía firmar libros y un poco de cosas, y eso de vendía a Piaget ya capa y espada. Pero después, cuando empecé a estudiar a otros, me di cuenta que los demás son complementarios. ¿Por qué? Porque las ciencias humanas complementan las ciencias fácticas, y nosotros pusimos fe a lucharlas en vez de complementarlas. Y cuando uno empieza a complementarlas, entonces a eso se le considera un problema. A la persona que tenía distintas visiones y las articulaba se le llamaba ecléctico. Y a esa persona ecléctica siempre se le señalaba como que era un mar muy grande con 1 centímetro de profundidad. Pues eso se acabó con la caída del muro de Berlín en el año 1989,
que ahora las personas que antes eran eclécticas, ahora se llaman holísticas, porque como tienen todas las miradas, son capaces de encontrar la unidad en la diversidad y hacer propuestas negociadas, conciliadas y concertadas, y fácilmente trabajan en equipo. Y cuando uno trabaja en equipo no es en grupo, un grupo de borrachos, todos igualitos tomando el mismo trago, un equipo de fútbol. ¿Ustedes han visto un equipo de fútbol con 11 arqueros? No. Hay uno que tiene talento, es más alto, coge el balón con las manos, se da tiestazos contra el piso, se pega contra los postes, dispara la bola distinto a los otros. No lo pongan de delantero. Incluso hay un defensa izquierdo, mamerto, revolucionario. Pero al otro lado hay un defensa derecho, elitista, godo, recalcitrante. Y los dos están en el mismo equipo. Y el entrenador los pone bien lejos para que no se den en la jeta. Pero no puedo prescindir del izquierdo, no es que regula el derecho. Y no puedo prescindir del derecho, no es que regula el izquierdo. Desde 1989, con la caída del muro de Berlín, el mundo se volvió holístico. Y los que eran eclécticos empezaron a encontrar un buen escenario para poder negociar, conciliar y concertar. Y aquel que se quedó matriculado con un solo paradigma y se volvió terco y se aferró a un solo modelo, entonces a eso hoy se le llama ortodoxo y terco. Entonces hay maestros tercos y hay maestros eclécticos que antes eran eclécticos y ahora empezaron a ser holísticos. Y lo que está ocurriendo es que los modelos de hoy tienen la tendencia a ser holísticos. Y el primero que se construyó hace 40 años fue la ecología. Ese es el primer paradigma holístico en donde el químico con el físico, con el matemático, incluso también con el biólogo, con el edafólogo, con el climatólogo, empezaron a construir de forma interdisciplinaria una forma de mirar el mundo desde la perspectiva de todos, pero buscando la unidad en la diversidad, respetando la heterogeneidad, pero buscando la homogeneidad. ¿Estamos? Por eso primero se hablaba de modalidades uni, después multi, después pluri, después inter y ahora transdisciplinaria. O sea que los paradigmas de hoy tienden a ser inter y transdisciplinarios. ¿Estamos? Entonces yo con esto ya sí, dejo ahí y me voy a ubicar en los modelos. ¿Qué es un modelo? Para eso yo tengo que concebir el modelo dentro de una escuela y la escuela dentro de un enfoque y el enfoque dentro de un paradigma. Entonces yo me voy a ubicar, la primera vez que se empezó a hablar de modelos, de los que voy a hablar hoy, lo empezó a hacer Humbert Talanfi y lo empezó a hacer Noam Chomsky y también lo hizo Jean Piaget, y la perspectiva era el estructuralismo. Del estructuralismo surge el paradigma de hoy, el constructivismo. O sea, los constructivistas son los hijos de Piaget y los nietos de Kant. Los hijos de Kant en lo científico y los hijos de Piaget en la forma estructurada de asumir los conocimientos que son científicos. Entonces yo lo voy a definir desde esa perspectiva, porque mi modelo se ubicaría en esa perspectiva estructuralista y constructivista. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es un modelo para mí? Natalia París es modelo. Entonces imaginémonos que usted la ve pasar y uno como hombre babea. Pero al mismo que babea y usted siente como un impulso emocional, por dentro le va dando una rabiecita. Esa mujer tan hermosa, que se va a fijar en este narizón y en este panzón. No tengo ninguna oportunidad con ella. Entonces empiezo a buscarle defectos. Es que la belleza es más por dentro, no por fuera. Esa mujer es un hueco vacío, eso no sé qué más cosas. Hombre, mira cómo anda de feo, pues. Y así todo. Y uno empieza a criticar. Es decir, que si usted no construye el modelo, inmediatamente afina el cuchillo para dañar todos los modelos de los demás. Esa es una postura natural. Pero hay otros tipos de modelos. Modelos psicónicos, modelos relacionales, etc. Por ejemplo, voy a construir esta sede de la universidad. ¿Cuál es el modelo? Bueno, ¿qué es lo que usted va a hacer? Y empieza a preguntar y termina originando un plano, y después del plano aparece la maqueta, y la maqueta es el modelo, y es un modelo a escala.
Incluso cuando usted la ve le dice, oiga, pero en el segundo piso no puso baño. Arregle la maqueta antes de que tengan que tumbar todo. Bum, 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 bum. O sea, hay modelos que son previos y hay modelos que son el producto de la sistematización de las experiencias exitosas. En pedagogía, los paradigmas y los modelos son producto de las experiencias exitosas. O sea, lo que se inventó Montessori, que nadie creía y la criticaron, demostró que ella hacía mejores cosas por sus educandos que los modelos anteriores. Entonces ese modelo empieza a tener como más eco. Pero fíjese que el modelo segundo se fundamentó en el primero, y si el tercero se fundamentó en el segundo, cogió el primero. O sea que el modelo 40 ha pasado por 39 modelos, y por eso es que no son eclépticos, sino que son holísticos, porque buscan integrar de una manera articulada y estructural todos los elementos, funciones y relaciones. Esas son las características de un modelo. Que un modelo tiene elementos. Esos elementos cumplen funciones. Y esos elementos, a través de las funciones que cumplen, establecen relaciones entre sí. Pero si las relaciones no son solamente entre sí, sino que las relaciones son entre sí y con el todo, porque el todo no es la suma de las partes o la suma de elementos, sino las funciones y las relaciones, aquí es donde surge la estructura. Y si esa estructura adquiere sentido, y con ese sentido adquiere significado, y ese significado es de carácter funcional, o sea que tiene dos cosas: si es estructural, es que es coherente, y si es funcional, es que es pertinente. Entonces de aquí es donde surgen los modelos. Entonces yo pudiera hacer una pregunta: Giovanni, entonces, ¿qué es un modelo? Y yo diría, un modelo es una estructura con sentido y significado y que funciona de forma coherente y pertinente. ¿Y qué es una estructura? Son una serie de elementos que cumplen funciones y establecen relaciones entre sí y con el todo. Ese viene siendo como un modelo. Voy a poner un ejemplo, me perdonan de que diga cosas tan, pero yo miro las caras y cuando veo la cara así, pedagógicamente me surge la necesidad de poner un ejemplo. Supongamos que estoy sentado en mi casa, por decir que tengo casa, y estoy leyendo el periódico, por decir que leo periódico, y de pronto suena el timbre, una casa con timbre, y llega una persona y dice: yo no vengo de DMG, pero sí de DHL, y vengo a traerle esta encomienda. Yo no he pedido nada. Eso no es problema mío, señor. Usted, Giovanni Francesco, sí. Mire, aquí dice que esto es para usted, pero yo no he pedido nada. Pues usted mire si lo recibe o no lo recibe. Si no lo recibe, fírmeme aquí que no lo recibió. Y si no lo recibe, fírmeme aquí que recibió, porque la tarea mía es traerle lo que le mandan. No más, perdone, señor, no se ha atacado. Bueno, está bien, mi mujer me asesora y me dice: ¿cuándo es la pelotera suya? Y yo entro con esa caja y empieza el pensamiento hipotético deductivo a fregar. ¿Qué vendrá dentro? ¿Una bomba? ¿Qué será lo que habrá ahí? ¿Qué hace la mujer? Pues ábralo. ¿Cuál es el problema? En vez de estar ahí sospechando, abra la caja. ¿Cuál es el problema? Y uno empieza a moverla, tin, 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 ¿y esto qué será? Y uno le pone la oreja a ver si suena tic, 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 alguna cosa. Bueno, al fin le pongo cuidado y abro la caja y empiezo a sacar cosas, tornillos, y los pongo en el piso, y aparecen tuercas y las pongo en el piso, y de pronto aparecen unas varillas con huecos y los pongo en el piso, y de pronto aparecen 3 tablas y las pongo en el piso, y yo empiezo a mirar los elementos. Ahí están. ¿Qué es lo que yo estoy viendo allá? No sé, hay una serie de elementos, y yo empiezo a descubrir que cada tornillo de pronto se ajusta con una tuerca. Digo, ve, la función de la tuerca es ajustarse al tornillo. Sí, pero ¿qué hago yo con la parejita tornillo y tuerca?
Ah, es que las varillas tienen unos huecos y las tablas también. ¿Será que hay que meter el tornillo por este hueco de la varilla, por este hueco de la tabla y poner la tuerca al otro lado? Y empieza a aparecer como el todo. Pero como yo no sé qué armar y me dan tantas cosas, yo digo, no viene el catálogo con las instrucciones. Ese es el modelo. Entonces, ¿qué pasa en los países latinoamericanos? Que todo el que produzca un modelo de algo está obligado a entregar el modelo con el algo que inventa. Por ejemplo, si usted compró una nevera, debe venir un libro con el modelo de la nevera, explicando cada elemento de la nevera, la función que cumple cada elemento, las relaciones que se establecen entre ellas. ¿Para qué? Para que el modelo, que es coherente y pertinente, él solo resuelva el problema. Por ejemplo, usted abre Pío y no se prendió el foco. Ahí dice, ¿por qué no se prendió el foco? Busque el modelo y ahí dice. Incluso qué botón tiene que oprimir o qué hacer. Pero ¿qué hacemos nosotros? Que ponemos la nevera y botamos el libro. Botamos el modelo y nos quedamos con el producto. Botamos el proceso, el proyecto natural y nos quedamos con el producto. Entonces, que se está descongelando y ahora yo qué hago, lea ya, ahí dice qué hacer. Sí, pero ¿dónde dejé el libro? Usted va a comprar un carro y lo primero que hace en el carro es sentarse, olerlo, darle taquicardia, y ahí en una guantera, la guantera que hay al lado se diseñó para que ahí vaya el libro, y el libro debe viajar con usted a donde vaya el carro. Incluso, pum, se apagó el carro y apareció un foco prendido y usted coge el libro, es tal cosa, le falta tal cosa, tal vaina, y usted mismo lo arregla. ¿Qué hacen los chinos? En vez de comprar el carro, se llevan el libro de la guantera y exactamente lo hacen exactamente igual, así sea una cartera Gucci o así sea un automóvil, exactamente igual. Y por eso con el 70% de descuento, porque no tienen que pagar la investigación, no tienen que pagar la exploración, no tienen que pagar la construcción del modelo, no tienen que pagar el ingenio, la creatividad, la capacidad de innovación y de invención. Y a eso es a lo que se le llaman los modelos analíticos. Hay unos modelos que son exploradores, que es el primero que los hace. Los modelos analíticos son aquellos que miran cuáles son los resultados y aplican un DOFA, qué debilidades y fortalezas tiene, pero qué amenazas. Y hay otros modelos que son especialmente los modelos conservadores, que yo querer seguir haciendo lo mismo en la misma forma porque es mejor malo conocido que bueno por conocer, y esas son nuestras universidades. O sea que a veces nos quedamos haciendo lo mismo de la misma forma y sabemos que no dan buenos resultados, pero no nos aventuramos a generar. Y si vemos las universidades nuevas de 30 años para acá, comparadas con las antiguas, las nuevas tienen resultados en menos condiciones. O sea, son más eficientes, eficaces y efectivas que las muy viejas, que son paquidérmicas, que tienen tantas infraestructuras que por tanta infraestructura no da pie para el ingenio y la creatividad. Aparentemente se tienen todos los recursos y no se usan, porque el principal recurso es el factor humano. En cambio hay otras que lo que tienen es factor humano y trabajan de la nada y son capaces de producir con creatividad e ingenio, capacidad de innovación y de invención. Entonces miren en el ejemplo, yo empiezo entonces a mirar los elementos, ahí están, las funciones, ahí están, las relaciones, y yo lo que empiezo a hacer es que veo que voy armando algo. Ustedes imagínense en un pupitre, que era lo que yo iba pensando, unas tuercas, unos tornillos, metiéndolos por unos huecos en unas varillas y sosteniendo unas tablas, y eran 3 tablas, una en forma de L para escribir, una para sentarme y otra para hacerlo. Hasta que usted imagínese el pupitre, pero el pupitre está aquí, y usted ya lo tiene, ya lo ensamblé. Cuando yo lo ensamblé, esa es la estructura. ¿Están los elementos completos? Sí. ¿Cada uno está cumpliendo su función? Sí. ¿Y cada uno está estableciendo sus relaciones? Sí. Eso es una estructura. ¿Qué diferencia hay entre la estructura y el modelo? Mire la diferencia. Que cuando yo lo tengo, de pronto yo digo, esto será para las monjitas y los curitas para rezar. Pues ya haya arrodillado tranquilamente. O de pronto digo, esto será
para aquellas viejitas de 90 años que ya están todas encorvadas y tienen que sostenerse para caminar. Esto será para colgar la ropa interior y ponerla al sol en el patio. Esto será para sentarme. Cuando yo encuentre el sentido, inmediatamente sistematizo la experiencia, le doy el significado y la funcionalidad y aparece un modelo de cita. Entonces uno dice, todas deben tener 4 partes. Estas son en rimas, pero mire estas mismas aquí con la misma estructura aparente. A esta me le economizo algunos elementos, los tornillos y las tuercas, por eso esta vale menos. Y entonces me quedo con la pertinencia, el nivel funcional, y empiezo a cambiarles especialmente elementos de la estructura para cumplir la misma finalidad. Entonces ahí hay una creatividad dentro del modelo. Pero otra cosa es que conociendo el modelo yo diga, no, me gustaría que fuera reclinomática, que uno pudiera meterle un elemento más, una palanquita, y yo me pudiera acostar, incluso me pudiera recostar, y uno empieza a producirle modificación. ¿Cuál es el modelo? El modelo vendría siendo la concepción no funcional, sino ¿cómo hago yo para que con estos elementos funcionen relaciones y con esta estructura yo haga que de forma coherente adquiera una funcionalidad apropiada en el contexto, y ese viene siendo el modelo? O sea que cuando se pierde la pertinencia, el modelo caduca. Por ejemplo, la educación de hoy es para formar talentos, formar en competencias, cualificar desempeños. No es para instruir ni decirle al otro lo que yo sé. Las eras y periodos geológicos son cambios cordovisico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, triásico, jurásico, cretácico, paleoceno, eoceno, ligoceno, mioceno, pleistoceno y holoceno. Mañana previo. Eso no es un modelo. La evolución de los organismos invertebrados hasta llegar al hombre es la siguiente: protozoos, mesozoos, políferos, enteros, tenóforos, nemertinos, platenvintos, rotíferos, nematenvintos, nematomorfos, acantocefalobriosos, braquiópodos, moluscos, anélidos, artrópodos, catognatos, pogonóforos, equinodermos, semicordados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Mañana previa. Eso no es un modelo. Los elementos de la tabla periódica son hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, boro, aluminio, hidrógeno, italio, carbono, silicio, germano, estaño y plomo, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, oxígeno, azufre, seleno, teluro, polonio, flúor, cloro, bromo, astato, helio, neón, argón. Eso no es un modelo. ¿Por qué? Porque no ha aparecido un elemento nuevo en los últimos 40 años. ¿Estamos? De pronto es coherente en su organización, pero la forma como se utiliza hoy no es pertinente. Y los cambios de paradigma surgen de hacer esos ajustes. ¿Cómo sabe uno si uno está frente a un modelo o si uno está frente a una estructura? Porque los modelos tienen leyes. Tienen 3 leyes. 1, la ley de totalidad. 2, la ley de autorregulación. Y 3, la ley de transformación. O sea que un modelo implica pertinencia, y como cambian los contextos históricos, sociales, económicos, políticos, culturales, naturales, ambientales, éticos, científicos, tecnológicos, cambian, entonces el modelo debe tener la versatilidad de poder ajustarse a mayores niveles de pertinencia. Estos son los 3. Por eso la ley 1992 empezó a hablar de autoevaluación, ley 30, autoevaluación, autorregulación y acreditación.